Hay una ciudad en el centro de la República Dominicana que produce el 14% de toda la economía del país. No está en la costa, no tiene playa, no tiene resorts de todo incluido, no sale en los folletos turísticos y sin embargo, ahora mismo está construyendo un monorriel que va a mover 200,000 personas al día. Está ampliando su aeropuerto internacional para duplicar su capacidad y tiene más de 85,000 personas trabajando solo en sus zonas francas. Esa ciudad se llama Santiago de los Caballeros y es probablemente la ciudad más subestimada del Caribe. En los próximos minutos vas a entender por qué. Vamos a ver de dónde salió, por qué su gente es tan distinta al resto del país, por qué el tabaco que se fuma en Nueva York, en Londres y en Dubái sale de aquí, y por qué 2026 va a ser el año que parta su historia en dos. Quédate hasta el final, porque en la última parte te voy a mostrar la obra que está literalmente cortando esta ciudad por la mitad, y lo que eso significa para el 1.200.000 personas que viven en ella. Capítulo 1. La ciudad de los caballeros. Empecemos por el nombre, porque el nombre lo explica casi todo. Santiago de los Caballeros fue fundada en 1495 durante el segundo viaje de Cristóbal Colón. Eso la convierte en uno de los asentamientos europeos más antiguos de todo el Nuevo Mundo. ¿Y de dónde viene lo de los caballeros? De una tradición que dice que la villa fue poblada por 30 hidalgos, caballeros de la Orden de Santiago, enviados desde España. O sea, esta ciudad nació con título nobiliario. Y esa mentalidad, ese orgullo, esa idea de que Santiago no es una ciudad cualquiera, sigue absolutamente viva 500 años después. Pregúntale a un santiaguero de dónde es. No te va a decir que es dominicano. Te va a decir que es de Santiago. Y lo va a decir con una seguridad que no admite discusión. Pero la historia de esta ciudad no fue tranquila. Santiago se fundó originalmente cerca del río Yaque del Norte, el río más largo de toda la isla. Un terremoto la destruyó en 1562 y hubo que mudarla al lugar donde está hoy. Y luego vinieron las guerras. El 30 de marzo de 1844, apenas un mes después de proclamada la independencia dominicana, se libró aquí la Batalla de Santiago. Las tropas dominicanas, mal armadas y en inferioridad numérica, detuvieron el avance del ejército haitiano en la sabana de Santiago. Esa batalla salvó la independencia recién nacida, y por eso el 30 de marzo es fiesta nacional en la República Dominicana. Pero la fecha que de verdad define a esta ciudad es otra. En 1863, estalló la Guerra de la Restauración. La República Dominicana había sido anexada de vuelta a España y un grupo de patriotas se levantó en armas para recuperar la independencia. Santiago fue el epicentro de esa guerra. Y aquí ocurrió algo que ninguna otra ciudad dominicana ha hecho. Los propios santiagueros quemaron su ciudad. La incendiaron para que las tropas españolas no pudieran refugiarse en ella. Prendieron fuego a sus casas, a sus negocios, a todo lo que habían construido durante generaciones, antes que entregarlo. Santiago ardió, y de esas cenizas salió la República Dominicana moderna, restaurada como nación independiente en 1865. Guarda ese dato, porque es la clave de todo lo que viene después. Esta es una ciudad que ya demostró una vez que prefiere reconstruirse desde cero antes que rendirse. Y hay algo más que hay que entender de esa época. Durante el siglo XIX, mientras Santo Domingo era el centro político y administrativo del país, Santiago era otra cosa. Era el centro productivo. Aquí se cultivaba tabaco y se exportaba a Europa. Aquí había comerciantes que negociaban directamente con casas alemanas,
con puertos del norte de Europa, con mercados que no pasaban por la capital. Eso creó algo poco común en la América Latina de la época: una élite regional con dinero propio, con conexiones internacionales propias y con una independencia real frente al poder político central. Y creó también una mentalidad, la idea de que aquí las cosas se hacen porque la gente de aquí las hace, no porque alguien las autorice desde afuera. Esa mentalidad tiene 150 años y sigue absolutamente intacta. Cuando en la última parte de este video veas que el aeropuerto internacional de la región está financiado con capital privado local. Capítulo 2. El monumento. Si hay una imagen que representa a Santiago, es esta: el monumento a los héroes de la Restauración, una torre de aproximadamente 70 metros de altura, parcialmente recubierta de mármol blanco, plantada sobre la colina más visible de la ciudad. En su cima hay una estatua enorme de una mujer conocida como el Ángel de la Paz. Se ve desde casi cualquier punto de Santiago, y su silueta se ha convertido en el símbolo de toda la región del Cibao. Pero la historia de cómo se construyó dice mucho sobre este país. Las obras comenzaron en 1944, el año del centenario de la independencia nacional, y tardaron 9 años en completarse, porque hubo problemas de financiamiento constantes. El monumento se subvencionó, en buena parte, con colectas del propio pueblo, gente poniendo dinero de su bolsillo, peso a peso. Y aquí está el detalle incómodo. Originalmente no se llamaba así. Fue concebido bajo la dictadura de Rafael Trujillo como un monumento dedicado a su propia figura y a la supuesta paz de su régimen. Después del ajusticiamiento del dictador en 1961, la ciudad lo rebautizó. Pasó a llamarse Monumento a los Héroes de la Restauración, en honor a los hombres que pelearon por la independencia del país entre 1863 y 1865. Es exactamente el mismo movimiento que hicieron los dominicanos con el obelisco de Santo Domingo, un símbolo de dictadura, reapropiado por el pueblo y convertido en símbolo de libertad. Hoy el monumento es también un museo. Dentro hay una colección de objetos, murales y exposiciones que narran la historia de la Restauración y los hechos que definieron esa etapa clave de la historia dominicana. Y hay 2 momentos del año en los que ese lugar se convierte en el corazón absoluto de la ciudad. El primero es en febrero, cuando sus alrededores se decoran para el carnaval. Y el segundo es cada 1 de enero, cuando miles de personas se reúnen alrededor del monumento para escuchar el cañonazo y desearse feliz año nuevo. No hay campanadas, hay un cañonazo, y todo Santiago está ahí. Pero el monumento no es lo único que hay que ver. Está la Fortaleza San Luis, una construcción militar de origen colonial que fue cuartel y prisión durante siglos, y que hoy funciona como espacio cultural y museo. Está la Catedral Santiago Apóstol, en el corazón del centro histórico, frente al Parque Duarte. Está la Calle del Sol, la arteria comercial tradicional de la ciudad, donde se compra de todo y donde late el comercio popular santiaguero desde hace más de un siglo. Está el Gran Teatro del Cibao, una de las salas de espectáculos más importantes del país, con una arquitectura de mármol que parece sacada de otra ciudad y de otra época. Y está el Centro León, un museo y centro cultural de nivel internacional, financiado por una de las familias empresariales más importantes del país, que alberga una de las mejores colecciones de arte dominicano que existen. Ese último punto es importante y lo vamos a retomar. En Santiago, buena parte de la infraestructura cultural no la construyó el Estado, la construyó el sector privado. Capítulo 3. El alma del Cibao.
Ahora vamos a lo que de verdad hace distinta a esta ciudad: su cultura. Y hay que empezar por el carnaval, porque el Carnaval de Santiago no es un carnaval más. Es considerado el más rico en identidad folclórica de toda la República Dominicana. Su personaje central es el lechón. El lechón es la versión santiaguera del diablo cojuelo. Máscara elaborada a mano, con cuernos que pueden llegar a ser espectaculares, traje de colores intensos cubierto de espejos y cascabeles, y una vejiga con la que golpea al público mientras avanza. Pero aquí hay algo que no existe en otros carnavales del país. Los lechones están organizados en grupos rivales, cada uno con su barrio, su historia, su estilo de máscara y sus propios cuernos característicos. Están los de La Joya y los de los Pepines, las dos grandes tradiciones históricas. Y están las agrupaciones organizadas como Ucasa, Ucacosan, Fuxa, Felexa y el Bloque Independiente. Esto no es un espectáculo montado para turistas. Es una estructura social real, con años de historia que se hereda de padres a hijos. El Carnaval de Santiago 2026 se celebró desde el 8 de febrero hasta el 1 de marzo, con el Parque Central como escenario principal. La Alcaldía de Santiago entregó un aporte económico inicial de 2.337.500 pesos a los grupos de lechones que participaron, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la cultura popular. Y desfilaron, además de los lechones, personajes tradicionales como Roba la Gallina, los pepineros, los boyeros y las marolas, que son una incorporación más reciente. La edición cerró con asistencia masiva en el Parque Central. Y hubo un detalle que dice mucho sobre hacia dónde va esta tradición. El carnaval se transmitió por YouTube durante los 4 domingos, alcanzando una audiencia digital amplia y reforzando su proyección internacional. Una tradición de 200 años en streaming. Y luego está la música, porque aquí, en el Cibao, nació el merengue típico, lo que la gente conoce como perico ripiao. Acordeón, güira, tambora y marimba, sin metales, sin orquesta, sin producción. 4 instrumentos y una velocidad que deja sin aliento. Ese es el sonido original del merengue, antes de que llegara a los salones de baile de la capital y antes de que se convirtiera en la exportación cultural más grande del país. El acordeón, por cierto, llegó a esta región precisamente por el comercio del tabaco. Los comerciantes alemanes que venían a comprar tabaco cibaeño pagaban parte de sus compras con instrumentos musicales. Es decir, el tabaco de Santiago, literalmente, trajo el instrumento que definió la música nacional dominicana. Y hay otra cosa que distingue a esta región: la forma de hablar. El acento cibaeño es inconfundible en toda la República Dominicana. Cambia la R y la L por una I. En vez de decir capital, dicen algo más parecido a capitay. En vez de amor, suena más como amoy. Ese acento es motivo de bromas en el resto del país y motivo de orgullo absoluto aquí. Y es, probablemente, uno de los rasgos regionales más marcados de todo el Caribe hispanohablante. Y está la mesa cibaeña, que tiene sus propias reglas. Aquí el sancocho se toma en serio. Aquí el chicharrón de cerdo tiene fama nacional. Aquí se come casabe, ese pan de yuca crujiente que es herencia directa de los taínos y que sigue haciéndose prácticamente igual que hace 500 años. Y aquí está el chivo, preparado de 1000 formas, y el queso de hoja, ese queso fresco en capas que se vende en las carreteras del Cibao y que la gente compra parando el carro en el arcén. Pero si hay un producto que define esta región tanto como el tabaco, es el café. Las montañas que rodean el valle producen café de altura que se exporta a mercados exigentes. Y en Santiago,
Tomar café no es un trámite, es una excusa social. Es la forma en que se cierran negocios, se resuelven problemas familiares y se pasa la tarde. Y hay que hablar de la geografía, porque explica por qué esta ciudad existe donde existe. Santiago está en el centro del Valle del Cibao, una de las llanuras más fértiles del Caribe entero. Está flanqueada por dos cordilleras. La cordillera central al sur, donde está el Pico Duarte, la montaña más alta de todo el Caribe con más de 3.000 metros, y la cordillera septentrional al norte, que la separa de la costa atlántica. En medio corre el río Yaque del Norte. Esa combinación, tierra fértil, agua abundante, clima estable y protección natural, es la razón por la que aquí se cultivó primero caña, luego cacao, luego café y sobre todo tabaco. Y es la razón por la que esta región produjo, durante el siglo XIX, una clase de comerciantes y productores independientes que no dependían del gobierno de la capital para nada. Ese es el origen real del carácter cibaeño. No es folclore, es economía. Y hay una parte de Santiago que no vive en Santiago. La diáspora cibaeña es enorme y está concentrada sobre todo en Nueva York, en Nueva Jersey y en la costa este de Estados Unidos. Barrios enteros del Alto Manhattan se poblaron con gente del Cibao, y esa conexión nunca se rompió. Las remesas que entran a esta región sostienen a miles de familias, financian construcción de viviendas, pagan estudios universitarios y levantan negocios. Y cada diciembre, esa diáspora vuelve. Los vuelos se llenan, los precios de los pasajes se disparan, y la ciudad se transforma durante 3 semanas, con carros alquilados, fiestas familiares y una energía distinta en cada barrio. Santiago no es solo la ciudad que ves, es también la ciudad que vive a 3.000 kilómetros y regresa cada año. Y por supuesto, está el béisbol. El Estadio Cibao es la casa de las Águilas Cibaeñas, uno de los equipos más ganadores y con la fanaticada más apasionada del béisbol invernal dominicano. La rivalidad entre las Águilas y los Tigres del Licey, el equipo de la capital, no es solo deportiva, es regional. Es el Cibao contra Santo Domingo, y se vive con una intensidad que hay que ver para creer. Cuando las Águilas juegan en casa, Santiago entero se pinta de amarillo y negro. Capítulo 4. La máquina industrial. Ahora vamos a los números, porque aquí está la parte que la mayoría de la gente no conoce. Santiago aporta el 14% del Producto Interno Bruto Nacional Dominicano. Que una sola ciudad, que no es la capital, genere casi 1 de cada 7 pesos de toda la economía de un país, es una anomalía y tiene una explicación muy concreta. Las zonas francas de la provincia de Santiago superan los 85.000 empleos directos, 85.000 personas, con contrato formal, en una sola provincia. Eso consolida a Santiago como el principal polo de inversión extranjera de toda la región del Cibao. Y Santiago se mantiene como líder nacional en exportaciones de tabaco y textiles. De hecho, Santiago concentró el 86,3% del total de las exportaciones de su región, $1,460,500,000. Y dentro de esas exportaciones, el tabaco lidera, representando el 46,1% del total. Vamos a detenernos en el tabaco, porque esto es importante. La República Dominicana es uno de los mayores exportadores de cigarros premium del mundo. Y el corazón de esa industria está aquí, en el Valle del Cibao, alrededor de Santiago. Las condiciones del suelo y del clima de este valle producen una hoja que los expertos consideran de las mejores del planeta. Y alrededor de esa hoja se ha construido una industria completa. Cultivo, curado, fermentación,
torcido a mano, cajas, marcas, distribución global. Los cigarros que se fuman en los clubes de Nueva York, en Londres, en Dubái y en Hong Kong salen en una proporción altísima de fábricas ubicadas a pocos kilómetros de donde estamos. Y el torcido de cigarros premium sigue siendo, en gran medida, un trabajo manual. Cada cigarro pasa por las manos de un torcedor entrenado durante años. Es una industria de miles de millones de dólares, que depende de una habilidad artesanal. En 2026, el empresario Frank Rainieri, una de las figuras más influyentes del sector empresarial dominicano, propuso públicamente convertir la región del Cibao en la capital mundial del cigarro, destacando el liderazgo de la zona en producción y comercialización internacional de cigarros de alta calidad. Y las cifras de 2026 respaldan esa ambición. Santiago se ha consolidado como motor industrial del Caribe, con cifras récord. Pero el tabaco es solo una parte. Santiago es también un centro médico de referencia, con hospitales y clínicas que atienden a pacientes de toda la región norte del país. Es un centro educativo de primer nivel, con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y la Universidad Tecnológica de Santiago entre las instituciones más importantes del país, además de sedes de otras universidades nacionales. Y es un centro comercial y de servicios que abastece a todo el Cibao, una región que concentra una parte enorme de la producción agrícola e industrial dominicana. Todo eso, con una población de aproximadamente 817,000 habitantes en la ciudad, y alrededor de 1.200.000 personas si contamos toda el área metropolitana. Es la segunda ciudad más poblada de la República Dominicana y la primera del interior del país, sin discusión. Y hay una diferencia cultural con la capital que vale la pena explicar, porque no es un chiste regional, es real y tiene consecuencias económicas. En Santiago, el poder económico está concentrado en un grupo de familias empresariales, con presencia de generaciones, y esas familias no se limitaron a hacer negocios, financiaron museos, financiaron centros culturales, financiaron universidades, financiaron infraestructura. El Centro León, una de las instituciones culturales más importantes del país, salió de ahí. El Aeropuerto Internacional de la región tiene accionistas mayoritarios santiagueros, y la propia visión urbana de la ciudad se ha construido con colaboración explícita entre el sector empresarial y la alcaldía. Puedes discutir si esa concentración es sana o no. Es una discusión legítima y se tiene en el país, pero el resultado práctico es innegable. Santiago no espera a que el gobierno central resuelva, resuelve. Y eso, en una región donde muchas ciudades del interior llevan décadas esperando que el presupuesto nacional se acuerde de ellas, marca una diferencia enorme. Capítulo 5. La ciudad que se está partiendo en dos. Y ahora llegamos a lo que está pasando ahora mismo. Porque 2026 es el año en que Santiago cambia. Empecemos por la obra más grande, el monorriel de Santiago de los Caballeros. Es el primer sistema de monorriel de la República Dominicana y va a partir la ciudad literalmente en dos. Su recorrido va desde el Distrito Municipal Santiago Oeste, en la zona de Cienfuegos, hasta el barrio Pekín, en la parte sur de la ciudad. Ese trayecto, que hoy puede tomar una eternidad en hora pico, las autoridades han dicho que se reducirá a 25 minutos. Y las cifras de capacidad son enormes para una ciudad de este tamaño. El monorriel tendrá capacidad para transportar 20,000 pasajeros por hora por sentido y 200,000 pasajeros por día. 200,000 personas diarias en una ciudad de poco más de 800,000 habitantes. El proyecto alcanzó un 92,6% de ejecución
y estaba previsto dejarlo en marcha en blanco en diciembre de 2026. Las autoridades lo han descrito como determinante para la transformación de la ciudad, con impacto directo en la movilidad, el desarrollo urbano y la calidad de vida. Y hay que entender por qué esto es tan importante. Santiago creció durante décadas como crecen las ciudades medianas, extendiéndose hacia afuera, con el carro privado como única opción real y con un transporte público informal que resolvía como podía. El monorriel es la primera vez que esta ciudad tiene un sistema de transporte masivo de verdad. Y no llega solo, llega integrado al sistema integrado de transporte, que busca articular todas las modalidades bajo una misma lógica, y llega dentro de una visión urbana más grande. Porque en 2026, Santiago ha consolidado su transformación hacia el modelo de ciudad de 15 minutos y se ha posicionado como referente nacional de ordenamiento territorial y de colaboración entre el sector empresarial y la alcaldía. La idea de la ciudad de 15 minutos es simple y ambiciosa: que todo lo que una persona necesita para vivir, trabajo, escuela, salud, compras, ocio, áreas verdes, esté a 15 minutos caminando o en transporte público desde su casa. Ese enfoque incluye además la modernización de los mercados municipales y la digitalización de los servicios ciudadanos. Que una ciudad del interior de un país caribeño esté aplicando un modelo urbano que se discute en París, en Barcelona y en Milán no es un detalle menor. Y la segunda gran obra está en el aire, literalmente. El Aeropuerto Internacional del Cibao está en plena expansión. La construcción de su nueva terminal alcanzó un 55% de avance, con la primera fase prevista para concluir en el verano de 2027. Es un proyecto de capital privado valorado en unos $200 millones, y sus principales accionistas son de Santiago. Léelo otra vez. Los dueños del Aeropuerto Internacional son santiagueros. No es una concesión extranjera, es capital local financiando su propia infraestructura. Y el objetivo del proyecto es duplicar la capacidad operativa del aeropuerto y elevar los estándares de servicio de toda la región norte. Duplicar, no mejorar. Duplicar. Ese aeropuerto es la puerta de entrada del Cibao al mundo. Es por donde salen las exportaciones de alto valor, por donde entran los ejecutivos de las empresas de zonas francas y por donde llega y se va la enorme diáspora cibaeña, que vive sobre todo en Nueva York y en la costa este de Estados Unidos. Y la tercera transformación está en el suelo. Santiago está viviendo un momento inmobiliario propio, con precios competitivos frente a la capital y con una alta revalorización. Sectores como La Trinitaria, Villa Olga, los Jardines Metropolitanos y Cerros de Gurabo están atrayendo a familias, a profesionales y a compradores que buscan accesibilidad, servicios y calidad residencial. A eso se suma la apertura de nuevos centros comerciales y espacios de uso mixto en la ciudad, y el desarrollo constante de nuevas comunidades residenciales en la periferia. Entre el avance del monorriel, la ampliación del aeropuerto, los nuevos desarrollos comerciales y el crecimiento residencial, Santiago está en plena transformación. Y aquí está el punto clave que quiero que entiendas. Durante décadas, la historia del desarrollo dominicano fue una historia de dos polos. Santo Domingo, con el poder político y financiero, y Punta Cana, con el turismo. Santiago siempre fue la tercera. Importante, sí, pero tercera. Lo que está pasando ahora es que Santiago está construyendo la infraestructura de una ciudad de primer nivel, financiada en gran parte por su propio capital local, sin depender de que la capital decida por ella. Eso es lo que la hace distinta.